Mi simulación de longevidad C281. Soy invencible capítulo 281. Soy invencible. Lo que desconcertó a Li Fan fue que, según la información que había investigado previamente, el método de cultivar el potencial oculto debería estar restringido por las reglas del cielo y la tierra una vez que se alcanzara un nivel equivalente al núcleo dorado. El cultivo solo debería volverse cada vez más lento. Sin embargo, Li Fan no vio ninguna restricción que entrara en vigor para Ye Fei Pen, al menos no todavía. ¿Es por su linaje de bestia demoníaca? ¿O quizás por la perla de Cangai? Li Fan estaba un poco desconcertado. Quizás pueda encontrar una oportunidad para experimentar. Frotándose la barbilla, Li Fan comenzó a calcular. Durante los 2 meses en que la fuerza de Ye Fei Pen aumentó, Zhang Aobo y Su Xiao Mei ya habían abandonado el mar de Kongyun y habían llegado al territorio de la provincia de Jiusan, cerca de la frontera con la provincia de Xiling. Los dos fueron testigos de la vasta extensión de la barrera de niebla blanca que se extendía por los cielos y la tierra, profundamente conmocionados. Era la primera vez que veían un espectáculo así. Se detuvieron y observaron durante mucho tiempo antes de continuar hacia las ruinas de la secta Chaoyuan en la provincia de Jiusan. Impresionada por esta magnífica escena de la naturaleza, Su Xiao Mei sintió por primera vez su propia insignificancia. En el camino, se volvió mucho más contenida, actuando de manera discreta y apresurándose en el camino. Esto también alivió a Zhang Aobo. Esta pequeña señorita no era fácil de cuidar, ya que su temperamento irritable a menudo le causaba dolores de cabeza. Era la primera vez que iba lejos de casa y le gustaba involucrarse en todo lo que sucedía en el camino. Cuando otros vieron su apariencia infantil, algunos no pudieron evitar burlarse de ella. Ella no podía tolerar esto en absoluto. Ella se pelearía con otros en cuestión de segundos. Incidentes similares habían ocurrido varias veces a lo largo del camino. Afortunadamente, Su Xiao Mei solo era irascible y no tonto. Ella solo actuaba cuando estaba segura de que podía manejar al oponente. Si Su Xiao Mei se peleaba, Zhang Aobo no podía quedarse quieto y observar. Tuvo que unir fuerzas para darle una lección a la otra parte antes de marcharse apresuradamente. Espero que esta vez pueda mantener la calma un poco más. Al observar a Su Xiao Mei, que rara vez se había calmado, Zhang Aobo suspiró interiormente. Sin embargo, las cosas rara vez salieron según lo planeado. Después de viajar por la provincia de Jiusan durante algún tiempo y llegar a la primera cadena montañosa, Su Xiao Mei comenzó a mostrar signos de agitación y volvió a sus viejas costumbres. Esto se debió a que antes del primer paso de montaña por el monte Sixi, se había levantado una barrera. Cualquier cultivador que quisiera pasar tenía que pagar un peaje para poder pasar. Según la información marcada en el mapa proporcionado por Ye Fei Pen, cada una de las 9 montañas de la provincia de Jiusan poseía propiedades especiales y los cultivadores no podían sobrevolarlas. Por lo tanto, si querían cruzar el monte Sixi, no tenían más remedio que escalar laboriosamente las montañas, arriesgándose a peligros desconocidos, o tomar estos pasos de montaña. Los dos habían preparado algunas piedras espirituales antes de partir. Además, también habían ganado algunos cuando pelearon con otros antes. Así que no les faltó nada. Sin embargo, Su Xiao Mei miraba fijamente a la persona que estaba delante y que estaba recogiendo piedras espirituales, aparentemente planeando algo peligroso. El corazón de Zhang Aobo se tensó repentinamente. ¿Quién se atrevería a instalar cabinas de peaje y cobrar tarifas en un lugar así sin algún respaldo? Obviamente no era fácil meterse con estas personas. Rápidamente le quitó la ropa y le hizo una señal a Su Xiao Mei con los ojos para que no causara problemas. Su Xiao Mei lo miró con desdén y le transmitió su voz. ¿Soy tan estúpida? Incluso esos cultivadores de Golden Co están optando por pagar obedientemente. Son solo unas cuantas piedras espirituales. ¿Por qué causaría problemas precipitadamente? Zhang Aobo no pudo evitar quedarse atónito y preguntó, entonces, ¿qué estás planeando? Jeje, si yo no tomo la iniciativa, alguien más lo hará. Mira a esa persona. Su Xiao Mei señaló discretamente hacia cierto cultivador que estaba más adelante. Zhang Aobo siguió su mirada y vio que la persona estaba casi en el punto en el que tenía que pagar piedras espirituales. Sin embargo, Zhang Aobo notó que la persona llevaba una expresión burlona en su rostro.
Aparentemente desdeñaba a los cultivadores que habían pagado obedientemente piedras espirituales antes. Esto va a ser interesante. Emocionado por la perspectiva del caos, exclamó Su Xiaomei. San Naobo también se interesó. Sabía que la técnica de cultivo de Xiaomei era muy sensible a los cambios en las emociones. Cuando dijo esto, significó que el cultivador casi con certeza entraría en conflicto con la organización que cobraba los honorarios. Pero lo que hizo que San Naobo sintiera curiosidad fue que esta persona claramente solo tenía cultivo en el establecimiento de la fundación. Entonces, ¿de dónde vino su confianza? ¿Podría ser que fuera un pez gordo que ocultaba su cultivo? Afortunadamente, San Naobo no tuvo que esperar mucho para verlo. 100 piedras espirituales de grado inferior. La persona permaneció orgullosa frente al pasillo, sin moverse durante mucho tiempo. El cultivador vestido de negro encargado de cobrar los honorarios se impacientó un poco y abrió la boca para instarlo. No. El hombre resopló fríamente y miró con desdén. No. ¿Por qué te molestas si estás arruinado? Piérdete. Los ojos del cultivador vestido de negro se entrecerraron, listo para ahuyentar al hombre. Sin embargo, después de ver la mirada desdeñosa en los ojos del otro, no pudo evitar sentir un poco de pánico y vacilación. En el mundo del cultivo, tener una visión profunda era crucial. En esta caótica provincia de Hyusan, quién sabe cuántos cultivadores provocaron a la gente equivocada y terminaron muertos. Mirando la actitud de la persona frente a él, si no fuera un tonto. Entonces probablemente estaba ocultando su cultivo y causando problemas deliberadamente. Después de pensarlo un momento, el cultivador vestido de negro no se apresuró a actuar. En lugar de eso, dio un ligero paso atrás, creando cierta distancia. Luego comenzó a pedir refuerzos. Después de todo, él era solo un jornalero. No valía la pena luchar desesperadamente por una pequeña recompensa. Si él no pudiera manejarlo por sí mismo, alguien más lo haría. Espérame. Emitió una feroz advertencia antes de retirarse a la formación protectora dentro del pasaje. Pronto, 4 o 5 cultivadores acudieron desde el interior del pasaje. Liderándolos estaba un cultivador del alma naciente, de cabello largo y rostro siniestro. Se acercó al alborotador y lo miró con interés. Eres bastante interesante. Como no tienes piedras espirituales, puedes irte. ¿Qué sentido tiene bloquear aquí? ¿Miras hacia abajo a nuestra secta del elemento espiritual y crees que es fácil intimidar? El hombre de rostro siniestro dijo con una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Sobre su cabeza, de repente apareció un dominio da arma en flor de melocotón. Los pétalos rosados flotaban con el viento y la poderosa presión perteneciente a un cultivador del alma naciente impregnaba instantáneamente el entorno. Muchos cultivadores de Foundation Establishment y Golden Core palidecieron y temblaron bajo la presión del aura del alma naciente. Pero lo que sorprendió a todos los cultivadores presentes fue que el aura del alma naciente parecía no tener ningún efecto sobre el alborotador. En cambio, sonrió débilmente y expuso directamente la identidad del hombre de rostro siniestro. Senjuro, todavía eres tan afeminado. El rostro de Senjuro cambió drásticamente ante las palabras y el paraíso de flores de melocotón sobre su cabeza desapareció repentinamente. Con expresión solemne, miró fijamente al alborotador que tenía delante. ¿Quién eres tú? El alborotador se dio unas palmaditas en la ropa con naturalidad y dijo con cierta naturalidad, después de cambiarse de ropa, ¿ya no me reconoces? Mientras hablaba, de repente apareció una luz dorada en la tela azul del cuerpo del hombre. Su ropa se convirtió en una brillante armadura dorada. Senjuro primero quedó atónito, luego pareció recordar algo y dijo con horror, ¿soy invencible? En un instante se retiró violentamente. Después de alejarse una distancia considerable, de repente se detuvo. Al darse la vuelta, miró hacia atrás a Soy Invencible con una expresión desconcertada y preguntó, ¿no llegaste a la etapa de transformación del alma? ¿Por qué has vuelto a Foundation Establishment? Soy Invencible se encogió de hombros, luciendo indiferente. Sentí que cometí un error en mi cultivo, así que comencé de nuevo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C282, segunda generación capítulo 282, segunda generación. Soy Invencible decía esta frase a la ligera,
pero para los cultivadores presentes era como un trueno. Cada uno de ellos quedó estupefacto y lleno de asombro. Mientras miraban al hombre que se enfrentaba a Senjuro desde lejos, sus mentes cayeron en confusión. Después de todo el esfuerzo por cultivar hasta el reino de la transformación del alma, dispersar y reiniciar casualmente el cultivo, ¿podría ser que los avances en el cultivo fueran tan fáciles como comer y beber? A I Am Invincible no le importaba en absoluto el asombro de los demás. En cambio, miró agresivamente a Senjuro y le preguntó, ¿qué? ¿Crees que solo porque estoy en la etapa de establecimiento de la fundación ahora, no puedo vencerte? Esta declaración causó revuelo. La diferencia entre Foundation Establishment y Nascent Soul era como el cielo y la tierra. Que un señor verdadero del alma naciente matara a un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación no era diferente a aplastar una hormiga. Sin embargo, según las palabras de Soy Invencible, aunque estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, ¿podría derrotar a un cultivador de almas nacientes? ¿Cómo podría esto ser posible? Lo que sorprendió aún más a todos fue que Senjuro, con su cabello largo y suelto y su apariencia ambigua, no reaccionó agresivamente a la provocación de I Am Invincible. Simplemente miró a la otra parte con miedo, resopló fríamente y no respondió. Esto equivalía a admitir directamente la declaración de Soy Invencible. Este cultivador de Nascent Soul, Senjuro, realmente podría no ser rival para el cultivador de Foundation Establishment I Am Invincible. Las miradas de los distintos cultivadores hacia el hombre de armadura dorada también cambiaron. En ese momento, Senjuro, que perdió la cara, de repente sonrió y dijo, cualquiera, incluso un poco bien informado en la provincia de Husan, sabe que eres el hijo amado del poderoso sabio inmortal de la nieve escarlata. Y ni hablar de la etapa de establecimiento de la fundación, incluso si estuvieras en la etapa de condensación y te quedaras quieto para que yo atacara, no me atrevería. Si te lastimara accidentalmente, cuando esa persona venga a buscar nuestra secta del elemento espiritual, no podríamos manejarlo. Con esta afirmación, las miradas de los espectadores hacia Soy Invencible cambiaron nuevamente. Todos mostraron expresiones de realización. Las palabras de Senjuro parecieron tocar el punto delicado de I Am Invincible. Su rostro se oscureció inmediatamente, mirando a Senjuro con intensidad. Sin embargo, Senjuro no tenía intención de enredarse más con él. En lugar de eso, extendió la mano con una sonrisa, haciendo un gesto de por favor. Soy Invencible miró fríamente a la otra parte, eligiendo inexplicablemente no seguir buscando pelea. En lugar de eso, se giró y entró en el pasillo. En ese momento, una voz nítida y tierna de repente sonó desde la multitud, espera, espera. Estoy con él, déjame pasar. Todos se sorprendieron y miraron hacia la fuente de la voz. Vieron a una niña vestida de rojo, de solo 7 u 8 años, gritando mientras corría rápidamente hacia Soy Invencible. Detrás de ella había un hombre de mediana edad, de piel color bronce, que parecía algo indefenso. La niña era naturalmente Su Xiaomei y el hombre de mediana edad era Sang Aobo. Su Xiaomei corrió hacia Soy Invencible y le dio unas palmaditas en el brazo, como si hubiera llegado a tiempo. Vamos, vamos. Ella instó a Soy Invencible con sus grandes ojos inocentes. Soy Invencible me dejó un poco perplejo al principio, al ver a esta pequeña niña que apareció de la nada. Estaba a punto de decir algo. Pero su expresión cambió ligeramente y las palabras que estaba a punto de decir cambiaron de repente. Está bien. Vamos. Reveló una sonrisa un tanto juguetona y entró en el pasaje. La expresión de Sang Aobo fue solemne mientras los seguía de cerca. Mientras los veían partir, los espectadores especularon sobre la identidad de esta pequeña niña. La expresión de Senjuro también cambiaba constantemente, perdida en sus pensamientos. El paso de montaña a través del monte Sixi tenía unas 7 u 8 millas de largo. Parecía haber sido tallado a la fuerza en el centro de la montaña, y de vez en cuando, había cultivadores de la secta del elemento espiritual estacionados a lo largo del camino. I Am Invincible no preguntó sobre el origen o las intenciones de Su Xiaomei, sino que simplemente se apresuró en silencio. En ese momento, Sang Aobo le transmitió su voz a Su Xiaomei, Xiaomei, ¿qué estás tratando de hacer? Esta persona no es fácil de provocar. ¿Por qué insistes en establecer una relación con él?
¿De verdad estás intentando salvar esas 200 piedras espirituales? Los pasos de su Xiao Mei se detuvieron. ¿Qué piedras espirituales? ¿Soy tan mezquino? No me trates siempre como a un niño. Además, ya eres adulto, ¿por qué eres tan tímido? Lo que no es fácil de provocar. Él está en la etapa de establecimiento de la fundación. Yo también estoy en la etapa de establecimiento de la fundación. ¿De qué tengo miedo? Sanga Obo se sintió un poco sin palabras ante esta réplica. ¿Su etapa de establecimiento de fundación es la misma que la de su establecimiento de fundación? Sin embargo, la rebelde Su Xiao Mei no solo no se contuvo sino que se acercó y comenzó a hacer preguntas. ¿Tu nombre es realmente Su Invincible? ¿Por qué tu nombre es tan extraño? ¿Realmente solías ser un cultivador de transformación del alma y luego dispersar y reiniciar tu cultivo? ¿Cómo es convertirse en un cultivador de la transformación del alma? Esa armadura que llevabas ahora era bastante buena, ¿es algún tipo de tesoro? Sanga Obo, que escuchaba desde atrás, se puso un poco pálido, temeroso de que su Xiao Mei pudiera molestar a I'm Invincible y provocarlo a atacar. Sin embargo, aunque I'm Invincible no respondió las preguntas de su Xiao Mei, tampoco se enojó. Incluso había un leve rastro de una sonrisa en su rostro. Sanga Obo de repente lo entendió. Sabía que la técnica de cultivo de su Xiao Mei le permitía percibir los cambios más sutiles en las emociones de quienes la rodeaban. Sus acciones parecían imprudentes, pero en realidad no había ningún riesgo involucrado. Parece que Xiao Mei tiene otro propósito. De hecho, no debería subestimarla solo por su corta edad, pensó Sanga Obo. Los tres continuaron su camino, con su Xiao Mei charlando constantemente. Pronto cruzaron el paso de montaña y abandonaron la cordillera del monte Sixi. En ese momento, Soy Invencible, que había estado en silencio todo este tiempo, se detuvo de repente. Se giró para mirar a su Xiao Mei con interés y le preguntó, «Niña, eres bastante interesante. No nos conocemos, entonces ¿por qué dices que estamos juntos?» Su Xiao Mei inclinó la cabeza, luciendo inocente, y dijo, «Estamos viajando juntos ahora. ¿No se considera eso estar juntos?» Sus ojos traviesos miraron a su alrededor y le preguntaron, «¿Todavía no has respondido a mi pregunta?» Soy Invencible se rió levemente y no se enojó. «Está bien, déjame presentarme primero. Yo soy Su Feng. Soy Invencible, es solo un apodo que uso cuando viajo. ¿Y tú, pequeña niña?» Soy Su Xiao Mei y el que está a mi lado es Sanga Obo. Su Xiao Mei respondió rápidamente. Su Xiao Mei, repitió Su Feng. Mirándola seriamente, le preguntó, Su Xiao Mei, ¿por qué me sigues? Con esta declaración, Sanga Obo de repente se puso algo nervioso. Su Xiao Mei, sin embargo, permaneció valiente, con los ojos brillantes y respondió directamente, tu nombre es demasiado arrogante. ¿Eres invencible? No estoy convencido. Quiero pelear contigo. Esta respuesta surgió de las expectativas de Su Feng. Quedó atónito por un momento. Entonces estalló en risas. Está bien. Niña interesante. Por coincidencia, he estado deseando pelear en el camino. Este lugar es espacioso y desierto. ¿Qué tal si tú y yo tenemos una batalla aquí? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C283. Espada corta flores de melocotón capítulo 283. La espada corta las flores de melocotón. Su Xiao Mei estaba emocionado y ansioso por intentarlo. Sin embargo, ella no se movió directamente. Con un ligero giro de sus grandes ojos, dijo, por favor, y luego se quedó quieto en su lugar. Su Feng, por alguna razón, también decidió no actuar. En lugar de eso, se quedó quieto en el mismo lugar, demorándose sin hacer ningún movimiento. Sanga Obo los miró a ambos con sospecha, sin saber qué estaban haciendo. Después de un rato, un indicio de vergüenza apareció en el rostro de Su Feng. Xiao Mei, ¿no dijiste que querías pelear conmigo? ¿Por qué no haces ningún movimiento? Su Xiao Mei respondió con seriedad. Mi hermano a menudo me enseña que cuando uno viaja al aire libre, debe respetar a los mayores y amar a los jóvenes. Eres mucho mayor que yo, así que debo dejarte dar el primer paso y luego contraatacar.
Suo Feng pareció atónito por un momento por las palabras de su Xiao Mei y luego dijo solemnemente: entiendo tus intenciones. Pero apenas puedo ser considerado medio mayor para ti, así que, por supuesto, deberías ceder ante la generación más joven. Es mejor para ti dar el primer paso. No, 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 tú deberías ir primero. Tú primero. Sanga Obo observó la extraña escena en la que los dos se rendían el uno al otro, y su expresión no pudo evitar volverse peculiar. Suo Feng. Al recordar cómo la otra parte había provocado constantemente a Senjuro antes y se decepcionó cuando Senjuro no hizo ningún movimiento, Sanga Obo no pudo evitar iluminarse. Bueno, parece que lo has descubierto, Xiao Mei. La técnica de cultivo que practico es algo especial después de un tiempo. Al ver que los dos todavía estaban estancados, Suo Feng ya no lo ocultó. Confesó: si no estoy siendo atacado por otros, no puedo dar el primer paso. Así que, adelante, Xiao Mei. Su Xiao Mei parecía algo presumida, como si hubiera esperado esto. Pero luego se puso seria. Una tenue llama roja apareció en su cuerpo, que resultó ser su tesoro mágico innato, el fuego del espíritu de furia. El aire se distorsionó y su Xiao Mei desapareció de donde estaba parada. Mientras tanto, junto a Suo Feng, al mismo tiempo, aparecieron 6 figuras idénticas. Todos se parecían a su Xiao Mei, pero cada uno tenía una expresión diferente en sus rostros. Alegría, ira, tristeza, miedo, pensamiento y preocupación. Además, las llamas en sus cuerpos eran de diferentes colores. Los 6 dobles rodearon a Suo Feng, utilizando diversas técnicas de combate cuerpo a cuerpo y golpeando con los puños, las palmas, los dedos, las piernas, los codos y los hombros. Rodeados de llamas coloridas, estaban a punto de atacar a Suo Feng. ¡Elegante! La voz de Suo Feng sonó en ese momento. Una luz blanca parpadeó. Cortó el aire varias veces. ¡Boom! En un instante, los 6 dobles de su Xiao Mei fueron alcanzados instantáneamente. Permanecieron en el aire por un momento, luego estallaron en aire y fueron enviados a volar a una velocidad aterradora. Eso es todo. Antes de que Suo Feng terminara su sentencia, los 6 dobles voladores desaparecieron repentinamente. Luego reaparecieron junto a Suo Feng. Además, su velocidad se mantuvo igual. Lo único que cambió fue que su dirección ahora era hacia Suo Feng. Otra luz blanca parpadeó. Los 6 dobles fueron enviados nuevamente a volar. Esta vez fueron incluso un paso más rápidos que antes. Pero fue inútil. Tan solo un momento después, los dobles de su Xiao Mei, rodeados de intensas llamas, regresaron a Suo Feng a una velocidad aún mayor. Lo que los recibió fue todavía una luz blanca deslumbrante. Una vez más, fueron enviados a volar. La batalla continuó en un ciclo como este. La velocidad a la que atacaban los dobles de su Xiao Mei se hacía cada vez más rápida. La frecuencia de la luz blanca de Suo Feng también aumentó. En ese momento, Sanga Obo, que había estado observando durante mucho tiempo, finalmente se dio cuenta. Esa luz blanca era una espada. Una espada de madera. Cada vez que aparecía la luz blanca, era la espada de madera. Usando la espada, Suo Feng golpeó ligeramente a los dobles. Esta velocidad. Sanga Obo quedó profundamente conmocionado. Al ver la apariencia sin esfuerzo de Suo Feng, era obvio que no había ejercido toda su fuerza. Aún así, la fuerza mostrada seguía siendo aterradora. Sanga Obo se imaginó en la posición de su Xiao Mei en ese momento y pensó que sería derrotado en solo unos pocos movimientos. Sin embargo, parece que Xiao Mei tampoco ha ejercido plenamente su fuerza. En el centro del campo de batalla, Suo Feng parecía haberse cansado de este juego de ida y vuelta. No está mal. Pero termina aquí. Con expresión seria, esta vez pasó a utilizar el filo de la espada. La luz blanca parpadeó, pasando instantáneamente a través de los 6 dobles en sucesión. Innumerables hilos de plata se abrieron desde el interior de los doppelgangers. En un instante, los doppelgangers fueron cortados en innumerables pedazos, dispersos por todo el suelo. Sin embargo, ni Sanga Obo ni Suo Feng mostraron ningún cambio en la expresión. Jeje. Oh, oh. Ah.
diversos sonidos emitidos por los fragmentos. Como si tuvieran conciencia propia, seguían retorciéndose en el suelo, acercándose unos a otros. Después de un momento, se reformaron en 6 dobles. Después de resucitar, sus respectivas expresiones parecieron ser un poco más ricas. Interesante. Su Feng, que fue asediado nuevamente, finalmente mostró una expresión más seria en su rostro. De repente aparecieron a su lado 6 espadas de madera idénticas. Se enfrentaron respectivamente a los 6 dobles de su Xiaomei. Mientras bloqueaba a los doppelgangers, Su Feng se movía como si buscara algo. Después de un momento, una sonrisa apareció en su rostro. En el momento siguiente, Su Feng apareció a 6 pies a la izquierda, junto a un espacio aparentemente vacío. Otra espada de madera apareció en su mano y la lanzó suavemente hacia adelante. Una figura oculta fue repentinamente noqueada por Su Feng. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Su Feng desapareció al momento siguiente. Porque la expresión en el rostro de esta figura oculta estaba llena de preocupación. No era el cuerpo principal, sino el doppelganger preocupado. Con una sola espada, Su Feng destrozó al doppelganger y luego volvió a mirar donde acababan de estar los 6 doppelgangers. Vio a su Xiaomei, el verdadero, guiñándole un ojo juguetonamente. Su Feng permaneció inexpresivo y, con 6 espadas de madera, instantáneamente cortó los 6 cuerpos por la mitad. ¿A dónde más crees que puedes escapar? Su Feng miró los 7 conjuntos de fragmentos esparcidos por el suelo, con los ojos entrecerrados. ¿Escape? Desde el principio he estado aquí. Como si respondiera a sus palabras, la voz de su Xiaomei sonó detrás de Su Feng. Sus ojos se volvieron carmesí y los fragmentos esparcidos por el campo de batalla desaparecieron repentinamente y regresaron a su cuerpo. 6 expresiones diferentes aparecieron rápidamente en su rostro. Finalmente, se decidió por la ira. Luego, su impulso aumentó y su habilidad innata se activó. El color carmesí de sus ojos se extendió, tiñéndose el cabello de rojo. 8 veces su fuerza original estalló repentinamente. Su Xiaomei golpeó ferozmente a Su Feng. Sin embargo, una luz azul brilló alrededor del cuerpo de Su Feng. Permaneció inmóvil. Su ropa simplemente revoloteaba. La expresión de Su Feng no cambió en absoluto. Sin embargo, en sus ojos apareció una sombra de espada. En ese momento, su Xiaomei suspiró repetidamente, me rindo. Es aburrido. El movimiento de Su Feng se detuvo ligeramente. Luego se dio la vuelta y miró en dirección al monte Sixi. Por un instante, pareció que los cielos y la tierra se iluminaron un poco. Una luz de espada voló hacia la distancia. ¡Boom! Sonó como si estuviera golpeando algo. Un sonido retumbante y un gemido apagado se escucharon débilmente. Al observar los pocos pétalos de flor de melocotón que caían lentamente en la distancia, Su Feng resopló fríamente, cerró los ojos y envainó su espada. En el espejo Tianxuan, Li Fan, que había presenciado toda la batalla, no pudo evitar elogiar. Buena técnica de espada. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C284. La cámara secreta de Ningyuan capítulo 284. La cámara secreta de Ningyuan. Desde que Senjuro gritó el nombre Soy Invencible, la atención de Li Fan se centró en su Xiaomei. No esperaba encontrarse con I Am Invincible, quien había aparecido en Discussing the While Seated. Naturalmente, Li Fan se interesó. Desde que dejó un mensaje sobre poder derrotar pronto a Zhang Qianmo, había desaparecido. No reapareció antes de que Zhang Qianmo fuera derrotado por Sun Zentong. Li Fan originalmente pensó que había perecido. Pero inesperadamente, estaba vivo y bien. ¿Por qué no ha desafiado a Zhang Qianmo desde entonces? Li Fan revisó los registros de batalla de Discussing the While Seated, sintiéndose algo desconcertado. No parecía alguien que se jactara vacíamente. Además, Li Fan abrió los registros de batalla de los combates anteriores de I Am Invincible Su Feng con Zhang Qianmo. En sus batallas anteriores, Su Feng también usó espadas voladoras, pero era un conjunto de 81 espadas doradas brillantes. Estaba muy lejos de la espada de madera que estaba usando ahora. Mantuvo su fuerza, se reentrenó.
Habiendo cultivado la técnica de espada fijadora de mar y dominado las 28 espadas del mar con Yun, Li Fan tenía cierta comprensión de la esgrima. Al comparar las batallas de Su Feng con las de Zhang Qianmo y Su Xiaomei, Li Fan concluyó que el poder de la espada de madera ahora superaba con creces el del conjunto anterior de espadas de luz dorada. ¿Esta espada de madera parece ser un tesoro celestial? ¿Y su calificación? Sin ver la espada de madera liberar completamente su poder, Li Fan no pudo concluir precipitadamente. Sin embargo, hay que tener la certeza de que cedía la categoría de tesoros ordinarios. ¿Tesoro terrenal? El corazón de Li Fan se agitó ligeramente. Afortunadamente, Su Xiaomei también sentía mucha curiosidad por esta espada de madera. Lanzó un bombardeo continuo de preguntas en Su Feng. Tío, tu espada de madera de hace un momento era bastante poderosa. ¿Puedes prestármela para que pueda echarle un vistazo? ¿Es lo mismo que esa armadura que llevas en el cuerpo, una especie de tesoro mágico? Sigues usando armadura en una pelea, eso es demasiado injusto. Lo hice todo y la armadura ni siquiera se rompió. Realmente me estás intimidando. Su Feng también tenía un pequeño dolor de cabeza con este niño travieso. Empujó lejos a Su Xiaomei, que estaba a punto de aferrarse a él, y respondió: este es mi tesoro básico, espada. No se debe mostrar a nadie excepto en batalla. En cuanto a la armadura dorada en mi cuerpo. Su Feng se dio unas palmaditas en la ropa y parecía algo indefenso. Fue hecho a medida para mí por mi madre, la sabia inmortal de la nieve escarlata. Y mucho menos su cultivo en el establecimiento de la fundación, incluso ese cultivador del alma naciente, Zhen Yurou, no necesariamente sería capaz de romper su defensa. Su Xiaomei abrió los ojos ante sus palabras y extendió su pequeña mano para tocar la ropa azul de Su Feng, llena de envidia. Entonces ella negó con la cabeza: usando esto, ¿quién pelearía contigo? Es tan aburrido. Su Feng también suspiró: es difícil ir en contra de los deseos de mi madre. En el camino, solo cultivadores como tú, que no conocen mis antecedentes, entrenarían conmigo. Alguien como Zhen Yurou, incluso si lo provocara con palabras, no tomaría la iniciativa de atacar. Su Xiaomei no pudo evitar preguntar: ¿qué pasa con tu técnica de cultivo? ¿Por qué es tan extraño? ¿Ni siquiera puedes tomar la iniciativa de atacar? Eso no tiene ningún sentido. Su Feng lanzó una mirada de no lo entenderías y sonrió sin responder. Su Xiaomei continuó molestando por un tiempo, pero al ver que Su Feng todavía no parecía dispuesta a responder, solo pudo hacer pucheros y darse por vencida. Siempre eres tú quien me hace preguntas. Ahora me toca a mí preguntar. ¿De qué familia eres descendiente? Su Feng preguntó con una sonrisa. No te lo digo. Su Xiaomei lo miró con desdén y resopló fríamente. Su Feng se quedó en silencio. Zhang Daobo, por su parte, también permaneció en silencio, pareciendo indiferente a la conversación. Su Feng no tuvo más remedio que preguntar de nuevo: entonces déjame adivinar. Ustedes dos definitivamente no son lugareños de la provincia de Jiusan, ¿verdad? Esta vez debes estar aquí por las ruinas de la secta Chaoyuan. Su Xiaomei resopló de nuevo, esta vez aceptando tácitamente. Su Feng preguntó: por coincidencia, mi destino también está allí. ¿Vamos juntos? Su Xiaomei miró a Su Feng. Entonces vámonos, ella dijo. Luego ella voló hacia adelante. Su Feng sonrió y meneó la cabeza hacia adentro. Luego lo siguió a un ritmo pausado. Así, el equipo que se dirigía a las ruinas de la secta Chaoyuan pasó de 2 personas a 3. Hubo muchas disputas a lo largo del camino. De vez en cuando, Xiaomei y Su Feng volvían a entrenar. La provincia de Jiusan era vasta. Tomaría algún tiempo llegar a su destino. Mientras tanto, mientras Su Feng y su grupo estaban en camino, después de varios meses, Li Fan sintió una sensación en su corazón, indicando que podía ingresar una vez más al reino inmortal caído. Bendiciones otorgadas por el soberano celestial de Xuanuam. Con la ceremonia activada, Li Fan llegó una vez más a las afueras de la ciudad de Ningyuan. Esta vez, Li Fan optó por utilizar la misma excusa que la última vez. Convenció a Zhang Qianmo para que se colara en la ciudad en secreto y luego actuara por separado para recopilar información.
El objetivo de Li Fan esta vez estaba claro. Casualmente pidió prestada algo de plata a un rico comerciante de la ciudad y comenzó a preguntar por el señor Bai. Se dice que el dinero hace trabajar al diablo. Lo que desconcertó a Li Fan fue que, a pesar de gastar mucho dinero, no pudo obtener ninguna información útil sobre el señor Bai. Parecía que no existía tal persona en la ciudad. Li Fan tuvo que cambiar su enfoque y comenzó a preguntar por jóvenes excepcionalmente guapos en la ciudad. Bajo las extrañas miradas de los residentes, Li Fan recopiló información sobre 3 candidatos que cumplían los criterios. Los 2 primeros fueron descartados por Li Fan tras reunirse con ellos. Eran simplemente personas comunes y corrientes que resultaban ser guapas. Solo quedó el último. Li Fan llegó a la puerta del objetivo. Un patio apartado y ruinoso. Según las descripciones de los vecinos, el dueño del patio era un joven que parecía algo frágil. Este joven no era local. Llegó a Ninyuan hace 2 años con un grupo de refugiados que huían del desastre. Compró este patio con la poca plata que le quedaba y se instaló aquí. El joven generalmente mantenía un perfil bajo y rara vez se mostraba. Se decía que escribía caligrafía excelente y se ganaba la vida enseñando en los hogares ricos de la ciudad. A pesar de su frágil apariencia, todos los que lo habían visto elogiaron su hermosa apariencia. La información sobre el joven pasó por la mente de Li Fan. Sin sentir ninguna señal de vida en el interior, Li Fan apareció en el patio. Un vistazo rápido a su conciencia espiritual no encontró nada inusual. Sin embargo, Li Fan sabía que la casa del señor Bai tenía una estatua de piedra hecha de piedra inmortal absoluta, que podía proteger contra la percepción de la conciencia espiritual. Sin darse por vencido, Li Fan abrió cada puerta una por una e inspeccionó cuidadosamente las habitaciones. Cuando llegó a una habitación en el lado oeste del patio, que parecía ser un almacén, los pasos de Li Fan se detuvieron ligeramente. Dejando a un lado los diversos objetos en el suelo, Li Fan levantó una delgada losa de piedra en el suelo. Debajo había un agujero oscuro. Una losa hecha de piedra inmortal absoluta. Esto debe ser todo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Li Fan mientras volaba hacia la cámara subterránea. Al aterrizar, un leve olor a sangre flotaba sobre él. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C285. Captura de San Qianmo. Capítulo 285. Captura de San Qianmo. La cámara subterránea de abajo estaba apagada y completamente negra. Sin embargo, bajo la conciencia espiritual de Li Fan, el interior estaba claro como el día. Lanzó una voluta de fuego de su mano, encendiendo las velas que ya estaban allí. A medida que la luz de las velas parpadeaba, la expresión de Li Fan gradualmente se volvió seria. En este espacio pequeño pero no estrecho, una estatua de piedra sin rostro se alzaba contra la pared. En el medio había una mesa larga de madera de color marrón oscuro. Sobre la mesa se podían ver débiles rastros de sangre seca. En la esquina de la mesa había una caja de madera. Li Fan abrió la caja y encontró dentro martillos, cuchillos, clavos, agujas y otras herramientas de uso desconocido. A lo largo de las paredes había muchas vasijas de barro transparentes. Dentro de los frascos, varios órganos de formas extrañas estaban empapados en un líquido desconocido. En una esquina, Li Fan también vio varios conjuntos de restos esqueléticos de humanoides jóvenes. Señor Bai. La expresión de Li Fan era inexplicable mientras continuaba buscando en la cámara. En otro rincón del muro encontró huellas en el suelo un poco diferentes al resto. Su conciencia espiritual se adentró más profundamente bajo tierra. Allí yacían enterrados 1, 2, 28 conjuntos de esqueletos. A juzgar por su apariencia, todos eran seres similares a los perros del pequeño templo, mitad humanos y mitad bestias. Aparte de esto, no había nada más de valor en la cámara. Sin apresurarse a entrar en acción, Li Fan comenzó a contemplar el lugar. De los diversos objetos encontrados en esta cámara secreta, parecía que la imagen del señor Bai como la persona más amable del mundo estaba siendo cuestionada. Pero aún no se ha podido revocar por completo. Aunque todavía era un mortal común y corriente en Guanxian, había juzgado innumerables casos. Algunos de los casos que parecían sencillos a menudo tenían secretos ocultos. Tomemos como ejemplo la escena que tiene ante sí.
Era posible que el señor Bai se estuviera disfrazando muy bien. A primera vista parecía muy amable, pero en realidad era una persona extremadamente malvada. Todos los esqueletos enterrados fueron víctimas de su mano. Incluso la existencia de los híbridos humano-bestia en la ciudad de Ningyuan fue causada por su dominio de la medicina. Y rescatar a los huérfanos en el pequeño templo también era para facilitar la selección de los temas de investigación. Pero también era posible que el señor Bai no se estuviera disfrazando. Los especímenes y esqueletos de la cámara secreta solo fueron utilizados por él para investigaciones médicas. Como alguien que había transmigrado, Li Fan encontró esto aceptable. Pero podría ser demasiado impactante para la gente de la ciudad de Ningyuan. Podría haberse escondido en esta cámara subterránea porque sería difícil de entender para la gente común. Ambas posibilidades existían. Para determinar la verdad, Li Fan necesitaba verificarla él mismo. En la actualidad, era casi seguro que el dueño de este espacio-tiempo era el señor Bai, a quien nunca había conocido antes. Li Fan decidió no cambiar su plan anterior y primero intentó resolver el incidente de recolección de Longevity Fruit sin dañar a ningún mortal. Después de tomar una decisión, Li Fan centró su mirada en la estatua de piedra algo rota. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que nació la estatua de piedra. Llevaba las marcas del tiempo y ya no poseía su santidad pasada. El rostro sin rostro se encontró silenciosamente con la mirada de Li Fan. Un trozo de piedra tan grande es suficiente para crear 2 o 3 juegos de clavos de piedra inmortal absoluta. Li Fan pensó para sí mismo. Miró la caja de madera del medio y se sintió bastante satisfecho. Muy bien, hasta las herramientas están preparadas para mí. Sin dudarlo, Li Fan utilizó su conciencia espiritual para manipular martillos, clavos, cuchillos y otras herramientas. Clan, clan, clan. Al poco tiempo, se fabricaron docenas de delgados clavos de piedra inmortal absoluta y se colocaron uno por uno sobre la larga mesa de la cámara subterránea. A continuación, necesito probar si la técnica del sellado del espíritu inmortal puede contener al hermano mayor Sang. Si funciona. Chulian y los demás son solo peces pequeños. Puedo capturarlos fácilmente con mi técnica de unión de insectos. En cuanto a Song Song, también puedo manejarlo de la misma manera, usando agujas de piedra inmortal absoluta para someterlo. Esta piedra inmortal absoluta no se puede almacenar en mi anillo de almacenamiento. Tendré que atraerlos aquí. Después de pensarlo un poco, Li Fan regresó a la superficie y colocó la losa de piedra inmortal absoluta en la cámara subterránea. Luego, envió un mensaje al hermano mayor Sang. Hermano mayor, venga rápido, he hecho un gran descubrimiento. Luego, Li Fan regresó a la cámara subterránea, apagó las velas y esperó en silencio a que llegara el hermano mayor Sang. Después de un rato, la voz de Sang Qianmo vino desde arriba. Hermano menor, ¿qué encontraste en esta cámara secreta? Tantos esqueletos. Esqueletos de bestias. Al notar los esqueletos de la bestia en la cámara secreta, el tono de Sang Qianmo se volvió instantáneamente pesado. Era evidente un indicio de ira. Descendió a la cámara subterránea. Hermano mayor, mire, aquí no solo hay muchos esqueletos de aspecto extraño, sino también una misteriosa estatua de piedra. Me pregunto cuál es su origen. En la oscuridad, Li Fan se acercó lentamente a Sang Qianmo y señaló la ruinosa estatua de piedra. Como su conciencia espiritual no podía escanear la escena, Sang Qianmo solo notó la estatua de piedra sin rostro no muy lejos cuando un rayo de luz entró desde arriba. Su mente tembló violentamente y exclamó, ¿estatua suantiana? Justo en ese momento, detrás de él, Li Fan de repente colocó una delgada aguja de piedra en la posición de su espalda correspondiente al dantian. Le atravesó el cuerpo. Sang Qianmo soltó un gruñido apagado. No esperaba que su hermano menor lo atacara en secreto. Sang Qianmo pareció darse cuenta de algo, su expresión cambió drásticamente y se dio la vuelta para contraatacar. Sin embargo, la energía espiritual en su dantian se estancó por un momento y su intento de desatar la técnica Purple Heaven Royal Thunder se retrasó. En ese instante, otra aguja de piedra atravesó ferozmente su pecho, a través del punto de acupuntura del Dazón. Luego, uno tras otro. Un total de 36 agujas de piedra inmortal absoluta sellaron todos los puntos de acupuntura vitales alrededor del cuerpo de Sang Qianmo.
Su aura general se desplomó y el cultivador del establecimiento de la fundación ahora parecía tan débil como una persona común y corriente. Sellado del espíritu inmortal. Los restos de la secta suantiana. Aunque fue capturado, el rostro de San Qianmo mostró poco pánico. En cambio, miró fijamente a Li Fan y exclamó con odio: «No eres el hermano menor Li Chen». «¿Qué le has hecho a mi hermano menor?». Li Fan no esperaba que las agujas Absolute Immortal Stone fueran tan efectivas y sometieran fácilmente al hermano mayor San. Cuando escuchó que lo habían confundido con algún resto de la secta suantiana, el corazón de Li Fan se conmovió ligeramente. Aunque mantuvo la calma en la superficie, respondió casualmente: «Hermano mayor, pareces confundido. ¿Ni siquiera puedes reconocerme, tu hermano menor?». Luego, contó algunos recuerdos de Li Chen que solo ellos dos conocían. La expresión de San Qianmo cambiaba constantemente, llena de sospechas. ¿A mi hermano menor le han hecho un examen de conciencia? No, con la protección del trueno real del cielo púrpura, no temería las técnicas de introspección. Podría ser. El rostro de San Qianmo se oscureció por completo. No esperaba que tú, mi hermano menor, fueras un espía de la secta Suantian que se infiltró en nuestra secta del cielo púrpura desde la infancia. Li Fan quedó estupefacto. Sin embargo, notó que San Qianmo parecía confiado y no estaba preocupado por su propia situación. En cambio, parecía querer buscar información aprovechando esta oportunidad. Entonces, Li Fan decidió seguir el juego y cooperar con el acto. «Hermano mayor, estás bromeando». «No tengo idea de ninguna secta suantiana», se encogió de hombros inocentemente Li Fan. «¿No tienes idea?». San Qianmo se burló fríamente. «En este punto, deja de fingir. Ocultar la estatua de Suantian y realizar actividades turbias. Además de los restos de la secta suantiana, ¿quién más podría ser? Te has escondido bien a lo largo de los años, hermano menor». Contacto 2. Mi simulación de longevidad C286. Técnica de renacimiento del núcleo morado. Capítulo 286. Técnica de renacimiento del núcleo púrpura. Ante el interrogatorio de San Qianmo, Li Fan simplemente sonrió sin responder. Nunca esperé que la antigua secta número 1 del mundo cayera ahora al nivel de asociarse con bestias demoníacas. Un atisbo de desdén brilló en el rostro de San Qianmo. Parece que los esfuerzos de las 10 grandes sectas inmortales a lo largo de los años no han sido en vano. La expresión de Li Fan se mantuvo sin cambios, hablando con calma. «Hermano mayor Sang, algunas cosas en este mundo no son tan simples como parecen a primera vista. Si dijera que no tengo ninguna conexión con la llamada secta suantiana, ¿me creerías?». San Qianmo miró a Li Fan como si fuera un idiota, con una expresión que parecía decir: «¿Crees que creería eso?». Resopló fríamente pero no dijo nada. Li Fan sonrió y no se detuvo más en la pregunta. Al observar a San Qianmo y revisar los recuerdos de Li Chen, descubrió algunos detalles interesantes que no había notado antes. Después de reflexionar en silencio por un momento, habló tentativamente: «La secta suantiana, ¿eh? Eso es algo de hace muchos años. Las 10 grandes sectas inmortales lo consideran tabú. Desde que me uní a la secta Cielo Púrpura todos estos años, nunca he escuchado ninguna noticia sobre la secta suantiana. Hermano mayor, no eres mucho mayor que yo. ¿Cómo sabes tanto sobre estos secretos?». La expresión de San Qianmo cambió ligeramente, pero todavía no respondió. Al ver confirmadas sus especulaciones, Li Fan continuó: «Siempre sentí que la actitud de nuestro maestro y tío mayor hacia ti era un poco extraña antes. Solía pensar que era porque tu talento era excepcional. Ahora que lo pienso». Li Fan sonrió. El rostro de San Qianmo se oscureció gradualmente. «Además, aunque somos hermanos, tu dominio de técnicas y hechizos supera con creces al mío. Especialmente tu técnica de renacimiento del núcleo púrpura». Cuando Li Fan mencionó esto, la expresión de San Qianmo finalmente cambió por completo. Miró profundamente a Li Fan como si intentara recordarlo para siempre. En un instante, el aura que ya se había debilitado hasta convertirse en la de una persona común y corriente estaba desapareciendo rápidamente. Li Fan quedó algo asombrado y se acercó apresuradamente para comprobarlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó al lado de San Qianmo,
el hermano mayor Sang había perdido por completo el aliento de vida. ¿Muerte falsa? ¿Renacimiento? Li Fan se mantuvo cauteloso mientras investigaba. Después de mucho tiempo, Li Fan se levantó y se acarició la barbilla. El resultado fue un tanto inesperado. Sang Qianmo en realidad había muerto. Además, a diferencia de antes, no renació a partir de su núcleo púrpura, sino que pereció por completo. Si estuvieran en el mundo real, debería haber habido señales de un anuncio de muerte arriba. Un método secreto que aún permite el suicidio incluso con los puntos de acupuntura vitales sellados, conocimiento de secretos antiguos, estatus sutilmente diferente dentro de la secta. Aunque solo está en la etapa de creación de la fundación, tiene ambiciones que desafían los cielos. ¿Su visión es terriblemente amplia? Li Fan reflexionó, suspirando. Parece que este hermano mayor Sang tiene otra identidad. Desafortunadamente. Como medida de precaución, en lugar de quitar las agujas de la piedra inmortal absoluta, buscó directamente el cadáver de Sang Qianmo. Aparte de un anillo de almacenamiento, no había otros objetos valiosos. Cuando intentó sondear el ring con su conciencia espiritual, la electricidad púrpura brilló y le impidió la entrada. Parece que hay una restricción que no se puede romper a pesar de intentarlo más de 10 veces. Li Fan no pudo lograrlo y se sintió algo arrepentido. Bueno, no importa, ya que de todos modos no puedo devolverlo a la realidad. Li Fan decidió darse por vencido directamente. El hermano mayor Sang ha sido atendido. Ahora es el turno de Steward Song. Después de pensarlo un poco, Li Fan cavó un agujero en la cámara secreta y enterró el cuerpo de Sang Qianmo. Luego usó esa losa de piedra inmortal absoluta para cubrirla. Posteriormente se dirigió directamente a la zona central de la ciudad hacia el árbol de la vida eterna. Cuando estaba a punto de acercarse, liberó su propia aura. ¿Qué hermano mayor viene? Llegó la voz sorprendida de Song He-sung. Pronto, una figura con una túnica taoísta gris llegó frente a Li Fan. Así que es el hermano mayor Li en persona. Li Fan no intercambió bromas con él, sino que dijo directamente con voz fría, Steward Song, estás administrando bastante bien la ciudad de Ningyuan. Son Song se sintió intimidado por la actitud agresiva de Li Fan, pensando que su emboscada había quedado expuesta. Instintivamente quiso actuar. Pero él se contuvo y preguntó tentativamente, hermano mayor, ¿qué quiere decir con esto? Li Fan resopló, el hermano mayor Sang y yo encontramos algunos elementos tabú en la ciudad. Si estas cosas fueran expuestas en el territorio de nuestra secta Cielo Púrpura, y mucho menos en un simple mayordomo como tú, me temo que la secta estaría implicada. ¿Artículos tabú? Son Song no pudo evitar sentirse confundido. Con una mirada de pánico e ignorancia, Song He-sung preguntó, ¿qué son exactamente estas cosas que violan tal tabú? Por favor ilumíname, hermano mayor. Li Fan se giró y voló hacia el patio del señor Bai. Sígueme. Al ver la figura saliente de Li Fan, Song He-sung dudó por un momento. Con un barrido de su conciencia espiritual, confirmó que Chuliang y los demás todavía estaban esperando en el lugar planeado, sin ningún percance. Confiando en su cultivo del núcleo dorado, Song He-sung lo siguió sin miedo. Pronto llegaron a la entrada de la cámara subterránea. La voz sorprendida de Li Fan vino desde abajo, ¿eh? ¿Dónde está el hermano mayor Sang? Song He-sung escaneó con su conciencia espiritual, no encontró ninguna emboscada y siguió su ejemplo hasta la cámara. Después de ver la estatua de piedra rota y sin rostro parada en la cámara secreta, quedó un poco desconcertado. Porque esta estatua de piedra estaba completamente más allá de la percepción de su conciencia espiritual. ¿Podría ser que el elemento tabú que mencionó el hermano mayor sea esta estatua de piedra? Son Song no pudo evitar preguntar. Li Fan asintió y se acercó, así es esta estatua de Xuantian. Estatua de Xuantian. Steward Song frunció ligeramente las cejas como si hubiera escuchado el nombre hace mucho tiempo. Después de un momento, pareció recordar algo, su cuerpo tembló levemente y sus pupilas se contrajeron. De repente, volvió a mirar la estatua de piedra sin rostro. En ese momento, PFFT. Una aguja de piedra atravesó sin piedad desde atrás, perforando su dantian. Lleno de horror, cuando estaba a punto de tomar represalias, su energía espiritual se estancó.
Lo siguiente que le esperaba eran 35 agujas más de piedra inmortal absoluta. Con todos sus puntos de acupuntura vitales sellados, Song He-sung se desplomó en el suelo. Una ola de arrepentimiento surgió en su mente, pero todavía había un rayo de esperanza. Le costó mucho preguntar, hermano mayor, ¿cuál es el significado de esto? Realmente no sabía nada de esta estatua suantiana escondida en la ciudad. Aunque soy culpable de negligencia, eso no justifica esto. Las palabras de Li Fan lo interrumpieron sin piedad, hundiendo su corazón en la desesperación. ¿Qué pasa si a esto le sumamos la connivencia con forasteros y la conspiración para traicionar? Un cultivador Golden Core disfrazado de cultivador Chi Condensation, realmente te han hecho daño. El rostro de Song He-sung se puso extremadamente pálido. Quería luchar una última vez, pero fue inútil. Paso a paso, Li Fan se acercó, déjame ver lo que realmente sabes. Al ver cada cambio sutil en la expresión de Song He-sung, el rostro de Li Fan reveló una sonrisa un tanto inquietante. Song He-sung observó cómo Li Fan sacaba herramientas como martillos, cuchillos y clavos de la caja de madera uno por uno, colocándolos sobre la mesa de manera pausada. El sudor frío goteaba por su frente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C287. Espejo para la vida eterna capítulo 287. Espejo para la vida eterna. Medio día después, Li Fan enterró de manera similar el cuerpo de Song He-sung, recordando la información que obtuvo de él sobre la secta suantiana. Hace más de 200 años, Song He-sung se unió a la secta del cielo púrpura cuando era niño. En ese momento, un visitante inesperado llegó durante la celebración del centenario de la secta del cielo púrpura. El estatus del visitante era tan noble que incluso el líder de la secta tuvo que recibirlo personalmente. Era un inspector de las 10 grandes sectas inmortales. Este inspector no mostró mucho respeto hacia el líder de la secta y declaró sin rodeos que habían recibido informes de criminales buscados escondidos dentro de la secta Cielo Púrpura y que necesitaban investigar a fondo. Aunque la secta del Cielo Púrpura se sintió avergonzada, tuvo que cooperar con la investigación bajo la autoridad del inspector que representaba la voluntad de las 10 grandes sectas inmortales. Nadie sabía quiénes eran los criminales en ese momento, pero la intensidad de la búsqueda fue severa y cada discípulo de la secta del Cielo Púrpura fue interrogado uno por uno. Ni siquiera Song He-sung, que acababa de incorporarse como trabajador menor, se salvó. El resultado final no estaba claro para Song He-sung. Sin embargo, después de que el inspector se fue, comenzaron a circular rumores dentro de la secta. Un verdadero discípulo de la secta del Cielo Púrpura había desaparecido inexplicablemente. Muchos sospechaban que este verdadero discípulo era el criminal buscado. Aunque había reglas dentro de la secta que prohibían tales rumores infundados, la verdad finalmente salió a la luz. Con el paso del tiempo, el secreto que rodeaba los acontecimientos de ese año disminuyó gradualmente. Cuando Song He-sung asumió el cargo de mayordomo en la ciudad de Ningyuan, su predecesor le advirtió solemnemente que tuviera cuidado con los restos de la secta Suantian. Curioso, Song He-sung preguntó y se enteró de que el verdadero discípulo que se había llevado era un espía de la secta Suantian que se había infiltrado en secreto en la secta del Cielo Púrpura. Secta Suantiana, la antigua secta número 1 del mundo. Su dominio no tenía rival y todas las demás sectas tuvieron que doblegarse ante él. Más tarde, fue subvertido por una coalición de las 10 grandes sectas inmortales. Fue en esa batalla de aniquilación que las 10 grandes sectas inmortales establecieron su liderazgo. Sin embargo, aunque la secta suantiana fue destruida durante la noche, todavía quedaban restos ocultos en el mundo. Para evitar cualquier posibilidad de que la secta suantiana resurgiera de las cenizas, las 10 grandes sectas inmortales emitieron una orden de muerte. Cualquiera que tuviera la más mínima conexión con la secta suantiana sería asesinado sin piedad. Aunque la coalición de las 10 grandes sectas inmortales ya se había establecido, todavía temían los restos de la secta suantiana. Esto fue porque una luz extraña brilló en los ojos de Li Fan. Se desconocía el paradero del tesoro más preciado de la secta suantiana durante la batalla para destruirla. Y este tesoro se llama Espejo Suantiano. Espejo Suantiano. Li Fan repitió en silencio una vez más en su mente. Este espejo es el tesoro más preciado del cielo y de la tierra, con infinitos usos. Las 10 grandes sectas inmortales incluso ofrecieron una recompensa.
Cualquiera que posea este espejo puede cambiarlo por la vida eterna. Desafortunadamente, después de tantos años, los restos de la secta suantiana han sido prácticamente aniquilados. Pero el paradero del espejo suantiano aún es incierto. Li Fan digirió lentamente la información obtenida de Song He-sung. ¿Podría el señor Bai ser miembro de la secta suantiana? Posiblemente, pero no es seguro. Pero el espejo suantiano debería ser el espejo Tianzuan en el presente. Me pregunto por qué se ha cambiado el orden de los personajes, Xuan y Tian. Sobre todo porque las 10 grandes sectas inmortales ya han sido destruidas, así que no hay necesidad de encubrirlas. Incluso si hubieran querido ocultar sus orígenes, podrían haber cambiado completamente el nombre por algo nuevo. No hay necesidad de ser tan superficial. ¿Podría haber algún significado más profundo detrás de esto? La fundación de la nueva ley por parte del ancestro inmortal tenía como objetivo subvertir las 10 grandes sectas inmortales y vengar la destrucción de la secta suantiana. Li Fan aún no estaba seguro. Sin embargo, había dado un paso más hacia la verdad del mundo del cultivo. Después de mucho tiempo, Li Fan reprimió sus pensamientos emergentes. Se han abordado las 2 cifras clave. Los siguientes son algunos lacayos insignificantes. Sin dudarlo, el cuerpo de Li Chen se derrumbó, revelando la apariencia original de Li Fan. Li Fan se acercó silenciosamente a Chu Lian y a los demás. De un solo vistazo, sin decir palabra, desató la técnica de vinculación de insectos. En el lapso de una taza de té, Li Fan capturó con éxito a los 4 emboscadores. En ese momento, aparte de Li Fan, ya no quedaban cultivadores en la ciudad de Ningyuan. El incidente finalmente se resolvió sin que hubiera víctimas entre los mortales. Espero que esta sea la última vez que venga aquí. Señor Bai, no me decepcione. Li Fan pensó en secreto. Sin deambular más, permaneció en silencio en el aire sobre la ciudad de Ningyuan, esperando que llegara el límite de tiempo. Después de mucho tiempo, el paisaje circundante comenzó a desdibujarse lentamente. La expresión de Li Fan se movió y miró hacia abajo. Vio una esbelta figura vestida de verde parada en la calle cuyo rostro no se podía ver. A su lado había una mujer mortal, vestida con un elegante vestido rosa, cuyo rostro tampoco estaba claro. Así que así es. Mientras Li Fan contemplaba, los alrededores desaparecieron repentinamente. En su lugar surgió otra escena. Sobre una enorme ruina solo quedaba una figura de color verde, allí de pie, confundida. Se podían ver vagamente sus manos cubiertas de manchas de sangre como si hubiera intentado excavar algo de las ruinas antes. ¿Es esta la historia original? La escena se volvió negra. Li Fan sintió una ola de mareos y, al momento siguiente, regresó al espejo Tianzuan. Sintiéndose algo aturdido, Li Fan reflexionó cuidadosamente. Sorprendentemente, esta experiencia produjo 2 beneficios. Una de ellas era la intención profunda del cielo púrpura, una técnica secreta para limpiar el alma y purificar la mente de la técnica del trueno real del cielo púrpura. Hermano mayor Sam, ¿podría ser que tu suicidio sea también tu obsesión? Pensando en esto, la expresión de Li Fan se volvió algo extraña. Pero menos mal, y me ahorra el esfuerzo de buscar otro método para limpiar el alma. Ya he dominado 3 técnicas secretas de la técnica Purple Heaven Royal Thunder, la técnica de observación del alma Purple Heaven, el Escape Purple Heaven Royal Thunder y ahora la intención profunda Purple Heaven. Lamentablemente no tengo ninguna posibilidad de obtener la técnica fundamental. Es poco probable que tenga la oportunidad de completarlos en el futuro. En cuanto a la segunda ganancia de este viaje al reino inmortal caído, la mente de Li Fan se calmó. En su mar de conciencia yacían silenciosamente 3 frutos cristalinos de color verde esmeralda. Solo el aura que emanaba de ellos hacía que Li Fan se sintiera rejuvenecido como si se hubiera vuelto mucho más joven. Frutas de la longevidad. Cada uno prolonga la vida 300 años. Esta es la recompensa por resolver la obsesión del señor Bai. Suprimiendo la necesidad de consumirlos él mismo, Li Fan apartó la mirada de las frutas cristalinas. Para mí, 300 años de vida son solo una reencarnación. Pero para otros cultivadores, es casi invaluable. En lugar de consumirlos yo mismo, es mejor maximizar su valor e intercambiarlos por algo más útil.
Sin embargo, para saber exactamente por qué cambiarlo será necesaria una mayor planificación. Por ahora, dejó de lado temporalmente este asunto. Después de dudar por un momento, Li Fan finalmente abandonó la idea de buscar información relacionada con la secta suantiana y el espejo suantiano. Era seguro que no habría resultados. Si buscara por la fuerza y sin darse cuenta atrajera la atención de ciertas entidades, probablemente se vería obligado a reencarnar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C288. Isla Jin Jin capítulo 288. Isla Jin Jin. A juzgar por esta cosecha, el señor Bai es sin duda el origen del espacio-tiempo de la ciudad de Ningduan. Con su obsesión completamente resuelta esta vez, la próxima vez que entre al reino inmortal caído, probablemente estaré en un lugar diferente. Me pregunto qué encuentros me esperan la próxima vez. Li Fan se había dado cuenta de que estar atrapado en el mismo espacio-tiempo en el reino inmortal caído era en realidad una oportunidad única. Si solo hubiera un intento, sin poder explorar y descubrir repetidamente las diversas pistas ocultas en la línea de tiempo, sería extremadamente difícil obtener tal riqueza de recompensas. Por supuesto, el requisito previo era poder escapar de la trampa de la reencarnación sin fin. En cuanto a cómo escapar, solo sería necesario comprender plenamente el espacio-tiempo para saberlo. Sintiendo una ligera sensación en su corazón, Li Fan frunció el ceño. Quizás debido a tener dos ganancias esta vez, la restricción de tiempo para ingresar casi se había duplicado. Consideró que la restricción no desaparecería hasta aproximadamente un año después. Las cosas buenas llegan a quienes esperan. Solo puedo tener paciencia. Li Fan suspiró interiormente. La isla desierta. Desde que su Xiaomei y Sangaobo se fueron, Xiaoen parecía haber sido estimulado de alguna manera y se volvió aún más diligente en su cultivo. El cuello de botella que lo había preocupado durante mucho tiempo finalmente se disipó no hace mucho tiempo y pudo avanzar a Golden Co en cualquier momento. Con una intuición en su corazón, fue a la zona central del mar de Konjun para buscar sus propias oportunidades. Las hermanas Jin también alcanzaron al mismo tiempo la etapa de perfección de la condensación y obtuvieron los tesoros humanos, tela de recolección de tesoros y aguja de escape divina del reino de los huesos blancos y comenzaron su cultivo aislado para establecer sus cimientos. Solo Su Chanyu aún no había establecido sus cimientos. Acababa de pasar a la última etapa de Chi Condensation. Establecer las bases parecía lejano e inalcanzable. Durante un tiempo, incluso con el temperamento tranquilo de Su Chanyu, no pudo evitar perderse un poco. Cuando Xiaomei, Xiaoen y los demás regresen, todos deberían haber entrado en Golden Core. Todavía estoy en la etapa de condensación y, a medida que pase el tiempo, la brecha entre ellos y yo solo se ampliará. Su Chanyu estaba en la playa, observando el flujo y reflujo de la marea, sintiéndose un poco amargado en su corazón. Él no era un santo. Todas las personas que lo rodeaban eran personas excepcionalmente talentosas. ¿Cómo podría no sentirse presionado cuando estuvo con ellos todo el día? En el pasado, siempre se había guardado estas frustraciones para sí mismo y nunca las había compartido con nadie. Ahora que la gente familiar que lo rodeaba había desaparecido repentinamente, e incluso las hermanas Jin que se unieron a la isla desierta más tarde que él estaban a punto de establecer sus cimientos delante de él. Su Chanyu finalmente no pudo evitar bajar un poco la guardia. Después de todo, él era solo un joven común y corriente. Sintiéndose preocupado, ni siquiera pudo reunir la energía para cultivar. Por primera vez, Su Chanyu voló fuera de la isla desierta sin rumbo. En el camino, cuando se encontró con otros cultivadores, inconscientemente los evitó. De esta manera no sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando recuperó el sentido común, sin saberlo había llegado cerca de otra isla desierta. La isla no era grande y no tenía vegetación. Sobre él solo se alzaba un edificio cuadrado de piedra negra. Al ver que parecía haber alguien viviendo en esta isla, para evitar malentendidos, Su Chanyu estaba dispuesto a evitarlo desde lejos. Justo cuando estaba a punto de alejarse, de repente estallaron llamas en el edificio de piedra negra de la isla. Además, lo acompañaban débiles gritos de ayuda. Después de dudar por un momento, Su Chanyu finalmente aterrizó y corrió hacia el edificio cuadrado. Dentro del edificio había jaulas transparentes distribuidas por todas partes.
Dentro había criaturas extrañas y espeluznantes. Una pitón gigante de 2 cabezas, una tortuga marina con cabeza de oveja, un disco gigante de gusanos de agua, una especie extraña compuesta por 6 cabezas y manos, etc. Por alguna razón, todas estas criaturas habían perdido su vitalidad. Solo sus cadáveres yacían silenciosamente en las jaulas. La expresión de Su Chan-yu se volvió solemne. Permaneció vigilante y continuó aventurándose más profundamente. A medida que avanzaba hacia el interior, llegó a una enorme jaula rectangular transparente. Había 4 pequeñas jaulas a cada lado conectadas a esta jaula rectangular. Cada una de estas 4 jaulas contenía varios mortales vestidos de manera andrajosa. Algunos ya habían muerto, mientras que otros todavía luchaban por sobrevivir. El furioso incendio comenzó a propagarse desde la jaula gigante central hasta los alrededores. Los gritos de ayuda que Su Chan-yu acaba de escuchar vinieron de estos mortales. Al ver esto, Su Chan-yu realizó una técnica de control de agua, con la intención de extinguir el incendio. Pero este incendio no fue un incendio común y corriente. En lugar de extinguirse, ardía aún más vigorosamente cuando se encontraba con agua. La expresión de Su Chan-yu cambió. Mientras manipulaba el agua, también liberó su energía espiritual. Esto detuvo temporalmente las llamas, pero no pudo extinguirlas por completo. Al poco tiempo, Su Chan-yu comenzó a luchar. Su producción de energía espiritual se hizo cada vez más débil, mientras que las llamas se hicieron más fuertes. Al ver a un inmortal tratando de salvarlos, los mortales en las jaulas tuvieron esperanza y comenzaron a inclinarse ante Su Chan-yu. Su Chan-yu apretó los dientes y persistió. Justo antes de que su energía espiritual se agotara, 2 voces extrañas sonaron al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tú, un inmortal, querrías salvar a estos mortales? ¿Por qué? ¿Por qué tú, un inmortal, querrías salvar a estos mortales? Su Chan-yu se sobresaltó de repente. Siguiendo las voces, vio a un cultivador de cabello blanco y aspecto algo viejo que había aparecido detrás de él en algún momento. Mirando a Su Chan-yu un tanto trastornado, murmuró. Su Chan-yu no supo cómo responder por un momento. Había abandonado Dalí hacía poco más de 10 años. Durante este tiempo, había estado viviendo en la isla desierta con sus familiares y amigos. No había pensado mucho en la diferencia entre inmortales y mortales. Cuando veía gente que necesitaba ayuda, su instinto era echar una mano. Al ver la mirada avergonzada de Su Chan-yu, el hombre se burló. Con un movimiento de su mano, las llamas ardientes desaparecieron en un instante. Su Chan-yu respiró aliviado. Sígueme. Sígueme. Una vez más sonaron 2 voces simultáneamente. De repente se abrió una puerta a su lado y Su Chan-yu lo siguió adentro. La caótica escena del interior lo sorprendió. Parecía como si alguien lo hubiera destruido deliberadamente, con huesos rotos y fragmentos esparcidos por todo el suelo. Había huesos humanos y también de algunas criaturas extrañas. Incluso en medio del pasillo, había un perrito aterrador con extremidades humanas y ojos por todo el vientre. Al cultivador de pelo blanco esto no pareció importarle. Casualmente barrió estas cosas a un lado y despejó un camino. Su Chan-yu lo siguió con cautela. Al final del pasaje había una escalera que conducía hacia abajo. El hombre volvió a mirar a Su Chan-yu e inexplicablemente sonrió, como si le indicara a Su Chan-yu que lo siguiera. Luego descendió lentamente. La atmósfera era inquietante. Su Chan-yu respiró profundamente y, después de pensarlo un poco, decidió bajar las escaleras. Después de que sus ojos se adaptaron a la oscuridad de abajo, cuando vio claramente los alrededores, un escalofrío se apoderó del corazón de Su Chan-yu. El lugar no era espacioso, pero estaba densamente lleno de cientos de cadáveres. La mayoría de estos cadáveres estaban tan rotos que parecían muñecos de trapo rotos. Varias partes del cuerpo estaban esparcidas irregularmente en el suelo, creando una escena horrible parecida al infierno. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C289. Obtención de una técnica de establecimiento de una fundación. Capítulo 289. Obtención de una técnica de establecimiento de una fundación. Lo que asustó aún más a Su Chan-yu fue que las caras de los cadáveres en el suelo eran exactamente las mismas que las de aquel cultivador de pelo blanco de antes.
Era como si todos estos cadáveres fueran suyos. A pesar de considerarse más firme de mente que la gente común, Su Changyu no pudo evitar sudar frío en esta inquietante escena. Jejeje, no estés tan nervioso. Son solo cadáveres. ¿Qué hay que temer? Deberías saber que los vivos son mucho más aterradores que los muertos. El cultivador de pelo blanco dijo siniestramente. Con un ligero gesto, un conjunto de mesas y sillas se levantaron del suelo. Siéntate y disfruta del espectáculo. Han pasado muchos años desde que alguien estuvo aquí. Después del horror inicial debido a la extraña doble voz y las horribles escenas que lo rodeaban, Su Changyu se adaptó gradualmente. Calmando su mente, se sentó firmemente. Me pregunto cómo debo dirigirme a usted, mayor. Después de sentarse y ver al cultivador de cabello blanco mirando fijamente su entorno, Su Changyu no pudo evitar preguntar. Me llamo Maestro Jin. Jeje, la gente me llama Maestro Jin. El Maestro Jin se rió entre dientes con autodesprecio. Un placer conocerte, Maestro Jin. Yo soy Su Changyu. Su Changyu se presentó con calma. En ese momento, el Maestro Jin de repente se dio la vuelta y examinó cuidadosamente a Su Changyu. Después de mucho tiempo, miró hacia otro lado. Parece que el destino está en juego. El Maestro Jin murmuró en voz baja. Su Changyu escuchó pero no entendió. Después de un tiempo, el Maestro Jin volvió a hablar. Encontraste un cuello de botella en el cultivo y fuiste guiado aquí por la intuición en tu corazón, ¿verdad? ¿Un cuello de botella? Su Changyu se sorprendió. Acababa de alcanzar la última etapa de condensación y, justo cuando estaba a punto de negarlo, el Maestro Jin continuó, jaja, estoy acostumbrado. Cada pocos años, un cultivador es guiado hasta aquí. Cada vez que viene alguien tengo que repetir lo mismo. Estoy cansado de esto. Cuando los inmortales luchan, los mortales sufren. Es tan molesto. Su Changyu frunció ligeramente el ceño. El Maestro Jin parecía un poco loco y lo que dijo era difícil de entender. De todos modos, lo repetiré una vez más. El Maestro Jin también se sentó y dijo, el llamado establecimiento de la fundación forma la base del cultivo. ¿Sabes qué es esta fundación? Me utilicé como tesoro celestial para establecer mis cimientos. Su cuerpo se partió en dos, revelando otra cara dentro de sus órganos internos. Dos caras, por dentro y por fuera, hablaban al unísono. La explicación terminó con dos sonrisas espeluznantes. Su Changyu se sorprendió al principio por la horrible escena que tenía ante sí, pero luego, al ver al Maestro Jin volver a la normalidad, se sentó lentamente de nuevo. Establecer mis bases conmigo mismo. Los ojos de Su Changyu mostraban una expresión extraña. ¿Y entonces? ¿Estás interesado? El Maestro Jin preguntó con una sonrisa. Tu base se superpone perfectamente contigo mismo, y todos los hechizos y técnicas regresan a ti mismo. A partir de ahora, no importa qué técnicas o secretos tengas, los dominarás al instante. Derrotando genios incomparables, pisoteando a grandes maestros ocultos. ¿Por qué no actuar ahora? El Maestro Jin miró a Su Changyu con una mirada algo loca, llena de tentación. Su Changyu, sin embargo, mantuvo la compostura y la calma. Entonces, ¿me atrevo a preguntarle al mayor cuál es el precio? Si cada uno pudiera fácilmente establecer sus bases consigo mismo, ¿no estarían los genios en todas partes? Si todo el mundo es un genio, entonces no hay distinción entre mediocridad y genio. El Maestro Jin se rió tontamente y señaló los cientos de cadáveres en el suelo. Estos son los precios. Su Changyu no entendió, por lo que permaneció en silencio. Después de diseccionar cientos de yo mismo y ganar suficiente confianza. Solo entonces comencé a establecer las bases conmigo mismo. Aún así, todavía me falta un poco para alcanzar el éxito perfecto. Los cultivadores comunes que intentan establecer sus bases consigo mismos, simplemente están cortejando a la muerte. El Maestro Jin lo explicó con una sonrisa fría. El cuerpo humano es tan exquisito y complejo. ¿Cómo podría la gente común comprenderse plenamente a sí misma y establecer sus bases consigo misma? Poder lograr esto sin depender de fuerzas externas requiere un talento poco común.
Al escuchar esto, Su Chanyu de repente lo entendió. No pudo evitar sentirse un poco desanimado. Como dice el refrán, quien conoce a los demás es sabio, pero quien se conoce a sí mismo es iluminado. Su Chanyu fue muy claro acerca de su propio talento de cultivo. Definitivamente no se le puede llamar genio. Ni siquiera cerca del promedio. Incluso usar mediocre para describirlo no sería una exageración. Querer establecer las bases consigo mismo era aún más imposible. El maestro Jin notó el cambio de expresión de Su Chanyu y se rió entre dientes. Niño, no te desanimes. En este momento, has venido ante mí, indicando que todo está predestinado. Con eso, extendió su dedo índice y golpeó ligeramente la frente de Su Chanyu. En un instante, innumerables imágenes y conocimientos inundaron locamente la mente de Su Chanyu. Estas fueron todas las escenas y conocimientos que el maestro Jin obtuvo al diseccionar cientos de cadáveres del establecimiento de la fundación. Y aún más precioso, el proceso de establecer las bases con uno mismo y la experiencia del éxito parcial. De repente, al recibir una cantidad tan grande de información, Su Chanyu se sintió abrumado por un momento. Sus sienes palpitaban incesantemente y sentía como si su cabeza estuviera a punto de abrirse. Pero sabía en su corazón que esta oportunidad era probablemente la única oportunidad de cambiar su destino en esta vida, así que apretó los dientes y perseveró. Después de un rato, se desplomó exhausto en la silla, empapado en sudor. El maestro Jin meneó la cabeza repetidamente mientras observaba. Después de un tiempo, Su Chanyu recuperó el ánimo y se inclinó respetuosamente ante el maestro Jin. Gracias, mayor. Jeje, no hay necesidad de agradecerme. El maestro Jin mostró una sonrisa traviesa. Originalmente, no tenías intención de establecer las bases contigo mismo. Pero ahora que te he transmitido mis experiencias, parece que tienes la intención de intentarlo. Ten en cuenta que cada persona es única y que mi situación puede no aplicarse necesariamente a ti. Tal vez fracases por esto y termines muerto. En ese caso yo sería el culpable. La expresión de Su Chanyu fue solemne. La vida y la muerte están predestinadas, pero la riqueza y el honor están en mis manos. La sonrisa desapareció del rostro del maestro Jin. Esa es una buena actitud. Sin dudarlo, dijo sin rodeos, nuestro negocio aquí ha terminado, puedes irte. Al ser despedido inesperadamente, Su Chanyu quedó un poco atónito. Pero como el maestro Jin así lo había dicho, no insistió en quedarse. Después de inclinarse nuevamente, se preparó para irse. Antes de irse, mirando los cadáveres por todo el suelo, Su Chanyu no pudo evitar preguntar, Maestro Jin, ¿puedo preguntar de dónde vinieron estos cadáveres? El maestro Jin miró a su alrededor y sus ojos se desenfocaron un poco. Sí, ¿de dónde salieron estos cadáveres? Ah. Ahora lo recuerdo. Hubo una fuerte lluvia. Innumerables cadáveres cayeron del cielo como lluvia y aproveché para buscar algunos. El maestro Jin parecía un poco loco mientras murmuraba. Al escuchar la respuesta, Su Chanyu sintió otro escalofrío en su corazón. Sin atreverse a quedarse más tiempo en esta inquietante isla, se fue apresuradamente. Al observar la figura saliente de Su Chanyu, el maestro Jin regresó lentamente a la normalidad. Se tocó el pecho, donde parecía haber un precioso tesoro escondido al que se resistía a renunciar. Después de mucho tiempo, las llamas extinguidas se reavivaron una vez más, envolviendo por completo la isla Jin Jin. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C290. Secta Virtual Chaoyuan capítulo 290. Secta Virtual Chaoyuan. Después de dejar la isla Jin Jin, Su Chanyu se levantó el ánimo y le llevó un tiempo calmarse de la emoción. No esperaba tener un encuentro tan extraño en este viaje. Aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes del establecimiento de la fundación, a diferencia de antes, ahora estaba lleno de la motivación para cultivar, ansioso por alcanzar la perfección de la condensación y establecer su fundación lo antes posible. Después de establecer mis bases conmigo mismo, mi velocidad de cultivo debería poder alcanzar a Xiao Endi Xiao Mei. Su Chanyu pensó para sí mismo. Sin demorarse más, se orientó y voló directamente hacia la isla desierta. En el espejo Tianxuan, Li Fan repasó las escenas que acababa de presenciar a través de Su Chanyu, con las cejas ligeramente fruncidas.
No esperaba que Su Chanyu se encontrara inexplicablemente con el maestro Jin y entrara en contacto con los secretos relacionados con la fundación del ser. Parece que la intuición que tuve antes es realmente cierta. Li Fan estaba muy ansioso por saber si Su Chanyu en este mundo podría establecer con éxito sus bases consigo mismo. Sin embargo, Li Fan estaba ahora más preocupado por la condición del maestro Jin. Cuando Li Fan conoció al maestro Jin por primera vez en el 13º año después del punto de anclaje, su cabello todavía era blanco y negro. Ahora, en solo 12 años, se había vuelto completamente de cabello blanco. Este tipo de envejecimiento rápido era casi imposible para un cultivador de Foundation Establishment. Indicó que el agotamiento mental y espiritual del maestro Jin había sido extremadamente severo a lo largo de los años. Lo que preocupó aún más a Li Fan fue que todos los sujetos de prueba en la isla Jin Jin, así como muchos tesoros que el maestro Jin había atesorado, habían sido destruidos. Sin embargo, el maestro Jin parecía indiferente. Oh. Esas cosas deberían haber sido destruidas por él personalmente. Pensando en la repentina explosión de fuego en la isla, así como en la expresión cada vez más loca del maestro Jin. ¿Está intentando suicidarse? El corazón de Li Fan se conmovió. Para confirmar sus especulaciones, Li Fan abandonó el espejo Tianzuan y se apresuró hacia la isla Jin Jin. Cuando llegó al destino, el edificio cuadrado efectivamente se había convertido en ruinas. La quema fue bastante exhaustiva. Después de buscar, Li Fan no encontró nada valioso. De pie tranquilamente sobre las ruinas, Li Fan frunció el ceño. ¿Por qué? El maestro Jin debería haber estado estudiando los secretos del miasma inmortal mortal a lo largo de los años. ¿Qué descubrió que le hizo querer quitarse la vida? Vale la pena señalar que el deseo de supervivencia entre los cultivadores es mucho más fuerte que el de la gente común. Es raro oír hablar de cultivadores que se suicidan. ¿Realmente se suicidó o se vio obligado a hacerlo? Las palabras un tanto locas del maestro Jin de antes flotaron en la mente de Li Fan. ¿No tienes curiosidad? ¿Por qué una plaga causada por simples mortales puede infectar a los cultivadores? Si podemos descubrir la fuente de esta anomalía, tal vez podamos resolver el miasma inmortal mortal desde su raíz. Para entonces seré recordado como una gran figura en todo el mundo del cultivo. La expresión de Li Fan se volvió algo seria. Solía pensar que él era solo un cultivador del establecimiento de la fundación y que no podía descubrir nada. Así que siempre lo he ignorado. No esperaba que realmente descubriera algo. Tal vez, en la próxima vida, debería centrarme en cuidarlo. Li Fan contempló en silencio. Justo cuando estaba a punto de partir después de inspeccionar las ruinas de la isla Jin Jin, de repente se quedó paralizado. Pasó una brisa y, en medio del suelo ennegrecido, de repente apareció una luz blanca brillante. Li Fan voló más cerca y recuperó el objeto brillante. Me pareció algo familiar. Una costilla blanca. Parecía ser el objeto más valorado del maestro Jin, la costilla del primer cultivador infectado con el miasma inmortal mortal. Mientras el propio maestro Jin se convertía en cenizas en las furiosas llamas, esta costilla milagrosamente permaneció intacta. Se dice que esto fue algo por lo que mucha gente se peleó y, de hecho, parecía tener cierta importancia. Li Fan lo metió casualmente en su anillo de almacenamiento. Al regresar a la isla de los 10.000 inmortales, hizo que el espejo Tianzuan la evaluara. Sin embargo, solo recibió el resultado, restos del cultivador, valorados en un punto de aportación. Parece que solo es valioso para un grupo específico de personas. Li Fan negó con la cabeza y volvió a guardar la costilla. Sintió la situación de los distintos prodigios. Xiao Eng ha llegado al Palacio Celestial de Cloudwater. Sin embargo, en lugar de entrar, se quedó afuera, mirando el enorme edificio azul suspendido en el cielo. Me pregunto qué está contemplando. Su Xiao Mei y los demás parecen no estar lejos de las ruinas de la secta Chaoyuan. Ya casi es hora de una cosecha abundante. En ese momento, dentro del Dantian de Li Fan, 2 cuerpos kármicos ya se habían formado por completo. El tercer cuerpo kármico fue tomando forma poco a poco. Este cultivo acumulado se puede transformar una vez que llegue a la etapa del núcleo dorado. Si acumulo suficientes cuerpos kármicos, tal vez vuelva a abrirme paso tan pronto como entre en la etapa Golden Core.
Li Fan no pudo evitar revelar una expresión alegre como la de un viejo granjero. En cuanto a Esengao, ¿por qué no ha habido ningún comentario sobre su cultivo durante este tiempo? Debido a la distancia, Formless Killing Intent no pudo sentir la situación del otro lado. Después de pensarlo un poco, Li Fan le envió un mensaje para preguntarle sobre su situación actual. Pero recibió una respuesta automática. En un entrenamiento cerrado en la Academia Garrison, al no poder responder, por favor perdóneme. Entonces, compañero taoísta, ¿ya ingresó a la Academia Garrison? Calculando el tiempo, habían pasado casi 3 años desde que Esengao asumió el cargo. Qin Xuan es realmente confiable y sus puntos de contribución no fueron en vano. Después del entrenamiento de formación en la provincia de Tianyu, el mar de Kongyun debería estar terminado. Para entonces, iré directamente a la provincia de Tianjin para reunirme con mi compañero taoísta E. Justo cuando Li Fan estaba planeando en secreto el futuro. El grupo de 3 de Su Xiao Mei ya había llegado al pantano de las 1000 millas, el sitio de las ruinas de la secta Chaoyuan. Finalmente, al llegar a su destino, Su Xiao Mei miró con entusiasmo los espectaculares edificios no muy lejos, ansioso por precipitarse hacia las ruinas en el momento siguiente. San Aobo, sin embargo, parecía desconcertado. ¿No se decía que las ruinas atrajeron a muchos cultivadores a venir a explorar? ¿Por qué está tan desierto aquí? ¿Dónde está la gente? Su Feng también frunció el ceño. Es realmente sospechoso. Pero no hay necesidad de pensar demasiado en ello. Sigamos adelante y veamos qué está pasando. A la entrada de las ruinas de la secta Chaoyuan, no estaba tan animado como los rumores. Algunos cultivadores dudaron en seguir adelante, sin atreverse a entrar ni querer salir. Después de preguntar un poco, supieron por qué las ruinas, que habían estado bulliciosas hace apenas unos días, ahora se habían convertido en esta apariencia. Resultó que hace 7 días, un cultivador de Golden Core que había venido en busca de oportunidades desapareció misteriosamente. Cuando reapareció, la gente descubrió que se había convertido en una existencia similar a los fantasmas que ocasionalmente aparecían en las ruinas. Además, podían oírlo y verlo buscando frenéticamente entre las ruinas de la secta Chaoyuan, tratando de encontrar una manera de volver a su forma original. Pero este cultivador del núcleo dorado parecía haber ido a otro reino de existencia y no podía interactuar con la gente en la realidad de ninguna manera. Tampoco pudo abandonar el alcance de las ruinas de la secta Chaoyuan. Contacto 2.